3. Al día siguiente, Longyan me despertó más temprano de lo habitual. Me ofreció un cuenco de agua caliente con varias hojas de té para enjuagarme la boca y me acercó el bacín y una toalla húmeda. Luna de Plata me quitó los escarpines de dormir y me puso los zapatos de seda púrpura bordados con peonías. Luego esperó pacientemente junto al tocador, al tiempo que mi eunuco llenaba la palangana con agua de la tetera y le añadía unas hojas de limonero. Ambos se dieron la vuelta cuando comencé a asearme. Entretanto, Longyan me fue poniendo al corriente de las novedades del día. He hablado ya con vuestra madre. Nos da permiso para acudir al templo. Me ha entregado 200 qian para sus ofrendas particulares. Al oírla, las concubinas también me han dado algunas sartas de monedas. He llenado una bolsa entera con las peticiones de todas las mujeres de esta casa. He mandado a la cocinera que nos prepare algún platillo ligero y varios aperitivos fríos. Tendremos que comer por los alrededores del templo. El viaje es largo, pero regresaremos antes del anochecer. Una vez seca, y tras ponerme la ropa interior, me vestí con un sencillo hanfu de seda color albaricoque con bordados de colibrís y le pedí a Luna de Plata que me anudara la ancha faja con un gracioso lazo. Me senté frente al tocador y Longyan me peinó con un recogido en la parte delantera de la cabeza, sujeto con varios pasadores de flores, y el resto del cabello me lo dejó suelto. Mientras me lo cepillaba para darle brillo, bromeaba. Dentro de poco ya podréis llevar un recogido alto como las damitas que están prometidas. Luna de Plata se tapó la boca para ocultar una risilla floja. Seguramente ella ya estaba al tanto de mi futuro compromiso. Puse los ojos en blanco y meneé la cabeza con hartazgo. A partir de ese momento me esperaban una buena retahíla de bromas y consejos bien intencionados por parte de las mujeres de la casa. Era algo ineludible. Antes de desayunar, llevé las ofrendas al altar familiar y prendí una varilla de incienso para mostrar mis respetos a los ancestros. Pensé que, para bien o para mal, mi vida iba a cambiar. Cuando me marchara de mi hogar natal ya no podría orar a los antepasados de mi padre, tendría que honrar a los de mi esposo. ¿Quién se ocuparía entonces de poner un cuenco de arroz junto a la tablilla espiritual de mi madre, la dama Shu? Tras desayunar un buen tazón de congee y varias ciruelas saladas nos dispusimos a salir por una de las puertas traseras que daban al jardín. Longyan me recordó que me llevara un chal grueso y mi capa forrada de piel de conejo por si refrescaba al atardecer. Me eché al hombro mi pequeña caja de hierbas y remedios. Nunca salía de casa sin ella. Luna de Plata colocó en el palanquín la cesta de comida y se apresuró a tomar asiento. Lo lamento, muchacha, le dijo Longyan, haciéndole un gesto para que saliera de la silla de manos. Será mejor que te quedes aquí y limpies el cuarto de la amita. Cuando acabes, ve a la cocina y ayudas con la comida. Recuerda que pronto te buscarán un marido y si él comprueba que no sabes ni preparar una sopa, te molerá a palos. Aplícate en aprender, porque si no puede que acabes en la casa de un carnicero. Ella se encogió de hombros como si aquello no le importara lo más mínimo. Sin embargo, a mí me dio un escalofrío. Un carnicero era considerado impuro por el hecho de dar muerte a los animales. Ser su esposa suponía un deshonor. Luna de Plata sería vendida a cualquier hombre que pagara el precio estipulado y tendría suerte si algún criado de otra casa se mostraba interesado por ella y su amo accedía a pagar lo acordado. A mí no me permitirían llevármela a la casa de mi futuro marido, puesto que en realidad era la criada de Longyan y la perdería al venirse a vivir conmigo. Él me pertenecía y era parte de mi dote. Donde fuera yo, iría mi eunuco. Me alegré por ello. Desde que nací, jamás se había separado de mi lado. Tras salir del patio, la silla de manos avanzó a través de las callejuelas de los comercios. Hasta mí llegó el chapoteo incesante de las gabarras y los juncos que intentaban hacerse un hueco para avanzar por los canales de agua que atravesaban la ciudad desde el suburbio sur al suburbio norte.
Linan tenía más de una veintena de canales con sus correspondientes esclusas, puentes y dársenas de carga y descarga. Desplazarse por ellos era la mejor opción para llegar a los distintos mercados, a las calles principales y a las 7 puertas de entrada que custodiaban la muralla. Salimos por la puerta noroeste, que daba al lago del oeste. Mientras lo bordeábamos, descorrí la cortinilla al escuchar los golpes de las palas de madera de las lavanderas. Algunas cantaban. Sus voces se enredaban con el sonido de las campanas de los templos y el trino de los pájaros. Mis ojos se perdieron en las redes llenas de los pescadores, en sus sencillas balsas de bambú. Un grupo de niñas recogían junquillo para hacer cestos. Otras recolectaban hierba y pequeñas ramas que luego pondrían a secar al sol para alimentar los fogones. Pensé que ellas no necesitaban palabras para entender a sus madres, leían sus gestos y sabían lo que tenían que hacer. Pisaban el cieno oscuro del lago con los pies descalzos. Imaginé cómo sería la sensación de notar la arena al enredarse entre mis dedos. ¿Había yo sentido alguna vez algo parecido? Por unos instantes envidié a aquellas niñas de pies grandes y piel tostada por el sol. Los porteadores nos dejaron lo más cerca posible del templo del alma escondida. Estaba situado al noroeste del lago, oculto en un estrecho valle entre dos cumbres, la montaña Wulin y el pico Beigao, y rodeado por colinas, bosques de alcanforeros y espesos campos de bambú. A nuestra izquierda había un riachuelo del cual emanaba una densa neblina que se extendía a través de las rocas que adoptaban extrañas formas. Unas semejaban dragones surcando los cielos, tigres al acecho de una presa o monos en traviesas posturas. Longyan no dudó en llevarme a cuestas cuando el camino se hizo demasiado escabroso para mí o los pasadizos que atravesábamos se me hacían imposibles de cruzar. Por suerte no había mucha gente, porque no era un día de celebración, y nuestra subida fue tranquila y amena. A través de las riberas y en las faldas de las colinas nos salían al paso cuevas y tallas budistas esculpidas en la propia roca caliza. Surgían de las paredes, al abrigo de la oscuridad de los senderos, y se extendían ladera arriba hasta la cumbre. Algunas esculturas parecían mirarme severamente desde las alturas. Al otro lado del puente que cruzaba el riachuelo se encontraban los diferentes pabellones y templos, todos ellos con sus correspondientes salas de meditación. Era bastante común que llegaran peregrinos de otras ciudades. Incluso algunos se hospedaban allí durante días para realizar un retiro espiritual. El aire estaba cargado del perfume de las varillas de incienso que se quemaban en grandes trípodes de bronce. Algunos fieles escribían sus peticiones a los dioses en pequeños papeles y las depositaban en los altares de los templos. Nos detuvimos ante el Bodhisattva Maitreya, rodeado de madreselvas. Era tan grande que tuve que alzar la vista para abarcarlo con la mirada. Me sonreía con indulgencia. Proseguimos camino hasta la cueva de la diosa de la misericordia. Decidimos entrar para hacer nuestras ofrendas. La gruta era angosta y sinuosa. Se apreciaba un estrecho sesgo de luz que provenía de una grieta abierta en el techo. Todo el mundo la conocía como el hilo de los cielos, y no siempre era visible. Las velas del altar otorgaban algo más de claridad y nos guiaron hasta Guanyin. Su figura se alzaba omnipotente sobre un pedestal horadado en la misma roca. El verdín lo cubría todo y la humedad del río nos envolvió con su frescor. Su murmullo cobraba fuerza en el interior de la caverna. Era tal la sensación de sosiego que sentí, que tardé algún tiempo en darme cuenta de que no estábamos solos. Un grupo de muchachas se arremolinaba en torno a una joven que sollozaba. Estaba apoyada en el saliente de una roca, junto a la hilera de diminutas estatuillas que surgían cerca del techo. Al vernos, se mostraron turbadas. Por su atuendo sencillo, imaginé que eran campesinas o criadas. Caminamos hacia la figura de la diosa con toda discreción, pero mis ojos resbalaron hacia el pañuelo ensangrentado que llevaba en la mano una de ellas. «Disculpad, ¿os sentís bien?», les pregunté. Todas bajaron la mirada. La que lloraba me contestó:
Me he resbalado con la humedad del suelo y me he cortado con la arista de una roca. Quitó la mano que cubría la mancha de sangre de su túnica. Me acerqué hasta ella. Sus amigas se hicieron a un lado para dejarme pasar. Permite que te cure, le dije armándome de valor. Tengo algunas vendas en mi caja. Soy hija del honorable maestro Zeng. Tiene abierta una consulta en Linan. Ella me miró un tanto extrañada, sin hacer ningún gesto que me diera a entender que conocía a mi padre. Tras un titubeo, pidió a una de sus amigas que acercara un par de asientos de tijera. La joven se apresuró a desplegarlos y la ayudó a acomodarse. Yo me senté frente a ella. Luego miró recelosa a Longyan. Le pedí a mi eunuco que saliera unos instantes. Obedeció con una pequeña inclinación de cabeza. Eres muy niña, me dijo la muchacha, ¿no te da miedo la sangre? Negué enérgicamente con la cabeza y sonreí. La sarga de su hanfu estaba rasgada. Se lo levanté muy despacio para que no se sintiera intimidada. Procedí a levantarle también el songi. Me extrañé al comprobar que era de satén de seda. Fruncí el ceño. Aquella ropa interior no correspondía al barato tejido de su vestimenta ni al sencillo alfiler de madera que sujetaba su cabello. Mis ojos se detuvieron en sus pies. Llevaba unas zapatillas de vasta arpillera, pero eran tan diminutos como los de una dama. Ella misma se bajó la media para dejar al aire la herida. Me fijé en la finura de la piel de sus manos. Eran delicadas, con una perfecta manicura. Centré mi atención en el feo corte de su muslo derecho. Contuve la hemorragia presionándolo con un lienzo. Apenas se atrevió a mirar. La sola visión de la sangre la espantaba, al igual que a sus amigas, que lanzaron una exclamación. La joven les hizo un aspaviento para que nos dejaran a solas. La sangre es muy escandalosa, le dije para tranquilizarla, aunque la herida no reviste gravedad. Se la limpié con agua de rosas y le puse un poco de ungüento de miel y jengibre. Luego le coloqué un apósito y se lo vendé alrededor del muslo para sujetarlo. Cuando terminé, le entregué el tarro de pomada, dispuesta a darle mis recomendaciones. Es conveniente lavarla a diario, poner un poco de este ungüento para que no se emponzoñe y cambiar las vendas hasta que cierre. Después es mejor que esté al aire para que cicatriz bien. Con el tiempo, apenas se notará. Así lo haré, honorable sanadora, dijo con una leve inclinación de cabeza al tiempo que sacaba de la bocamanga de su túnica un pañuelo atado y me lo ponía en las manos con un gesto de gratitud. Esto es en pago a tus servicios. Me sentí abrumada, más por el título que me había otorgado que por su generosa dádiva. Un calor sofocante se adueñó de mis mejillas. Yo, jamás he cobrado honorarios. Mi deseo es sanar y salvar vidas, solo eso, le respondí, devolviéndole el pañuelo. Ella sonrió y volvió a ponérmelo en las manos. Nobles ideales los tuyos, muchacha. Por favor, no desprecies mi plata. Me sentiría muy ofendida. Has hecho un buen trabajo y las medicinas son caras. Ante sus palabras, no tuve más remedio que aceptar el pago. En mi fuero interno me sentí halagada. Era la primera vez que alguien ajeno a mi casa natal alababa mi trabajo. Dio varias palmadas y al momento sus amigas regresaron junto a ella. Luego se dirigió a mí. Ya puedes ordenar a tu eunuco que entre. Parece muy educado y elegante. No te ofendas, resulta extraño que alguien de tu posición tenga uno. No imaginaba que ejercer la medicina diera para tanto. Tu padre debe de ser un médico muy afamado en Linan, y muy rico, al parecer. Mi padre en verdad es un gran médico y goza de mucho prestigio, pero el eunuco no es de su propiedad. Es mío, lo heredé al morir mi madre. Bueno, es una larga y triste historia. Todas tenemos largas y tristes historias que contar, dijo animándome a proseguir. Le relaté ese pequeño pasaje de la vida de mi madre y de Longyan. La lucha de ambos por impedir que la viuda del general Wu Wan la vendiera a un prostíbulo.
La nobleza que demostró mi padre al aceptar salvarla de tan fatal destino. Después, alentada por sus muestras de cariño, también le conté su muerte al darme a luz. Ella y sus amigas se sintieron conmovidas. Ve a llamar a tu eunuco, me indicó, iremos al mirador y compartiremos nuestra comida con vosotros. Así lo hice e informé a Longyan de la invitación a comer. Él no puso reparos, estaba complacido. ¿Os encontráis ya mejor, señorita?, le preguntó con una inclinación de cabeza. Sí, tengo menos molestias, gracias. Ayudó a las jóvenes a llevar las sillas de tijera y las cestas que cargaban. Pasamos a través de una salida de la cueva. Debajo del despeñadero pasaba el río. Desde allí podía contemplarse toda la hermosura del lago del oeste. Los tejados grises de las villas de recreo asomaban entre la espesa vegetación de las laderas de los montes. «Preparad algo de té, estoy sedienta», pidió a sus amigas. Ellas se apresuraron a sacar una pequeña estufa para hervir agua que apoyaron sobre una roca plana. La alimentaron con un poco de carbón vegetal. Sacaron unos pastelillos salados de grasa de ganso fritos que no estaban al alcance de cualquier bolsillo. Pero lo que terminó de asombrarme fue que sirvieron té negro con esencia de bergamota en tazas de chinchi craquelado. Longyan me miró con un gesto suspicaz que no le pasó desapercibido a la joven, que hundió la mirada en el suelo y se sinceró. En realidad no soy quien aparento. Viajo de incógnito, soy una concubina imperial. Longyan, al escuchar aquello, se arrodilló con un coto y posó 9 veces la frente en el suelo. El protocolo obligaba a rendir a la dama pleitesía de alteza. Ella, apremiada por su gesto, le ordenó que se levantara. Por favor, sigamos con el juego, buen eunuco. No imagináis lo terrible que sería que alguien me descubriera. Nos contó que era una de las concubinas del emperador Duzong. Se calificó a sí misma como Shufei, concubina pura de 2º grado, por debajo de la emperatriz, y con derecho a engendrar hijos del emperador. También ostentaba el título de señora talentosa, pues tenía gran habilidad en el dibujo y sus bordados eran muy afamados en la corte. Será más seguro para todos que no os dé mi nombre imperial. Podéis llamarme Mariposa Blanca. Sus ojos se perdieron en el paisaje cautivador del lago. La luz del sol caía en tono sepia sobre sus aguas. El perfume de los árboles de la canela nos llegaba a rachas dispersas. Ser concubina imperial es un gran honor, sin embargo, entraña un sacrificio sin límites, prosiguió. Conozco concubinas que jamás llegaron a conocer al antiguo emperador. Son ya venerables ancianas, viven en su palacio, ajenas al mundo exterior. Matan el tiempo bordando zapatos y ropa para los príncipes. Algunas, sin embargo, han perdido la razón y pasan sus días y sus noches deambulando por los corredores de los aposentos como poseídas por algún espíritu oscuro. Su bello rostro se entristeció. Yo le dirigí un gesto afectuoso. Sentía su pena y su miedo. Durante nuestra estancia en palacio, a ninguna concubina se nos permite comunicarnos con el mundo exterior, ni siquiera por correo. Vivimos recluidas en el Hogong o palacio posterior, donde los hombres tienen prohibida la entrada. Si estamos enfermas, tampoco puede entrar un médico en nuestros aposentos. Una nuncio maestra es la encargada de apuntar la descripción de nuestros síntomas en un papel y el jefe de eunucos le presenta la nota a un médico imperial. Este, a su vez, escribe la prescripción y la forma de administrarla y se la entrega a él. Que un médico no pudiera proceder al examen de la enferma o a una palpación era un problema serio para llegar a un diagnóstico, pero que tampoco tuviera la oportunidad de hacerle el cuestionario pertinente no lo era menos. En el arte de la medicina tradicional el interrogatorio al enfermo era clave. Me dirigí a ella poniendo cuidado en observar las reglas de cortesía al hablar, dado el rango que ostentaba. Entonces, perdonad mi curiosidad, ¿cómo habéis podido venir hoy al monte Wulin? Urdiendo un engaño.
Pedí permiso a su majestad para que me dejara visitar a mi familia, alegando que mi madre se encontraba muy enferma. Ella ya estaba sobre aviso. Aunque para hacerle llegar una carta tuve que sobornar a varios eunucos. Una vez en la mansión de mis padres, burlé a la escolta imperial que custodia las puertas vistiéndome de sirvienta y escapando por una de las entradas del servicio. Cuando luego regrese, tendré que obrar del mismo modo. ¿Y por qué arriesgaros así? Necesitaba pedirle a la diosa Guanyin un hijo. Ya he visitado muchas pagodas y tengo mis aposentos llenos de estatuillas de niño, pero los dioses no me han escuchado. De niña venía a menudo a este templo con mi madre. Tal vez la diosa de la misericordia se apiade de mí y escuche mis ruegos. Eran muchas las mujeres que acudían a los templos a llevarse un hijo. En algunas pagodas se exponían pequeñas figuras hechas de arcilla con la forma de un niño. Las mujeres podían elegir una a su gusto, le pasaban una sarta de monedas por el cuello, a modo de collar. El bonzo le daba un nombre y ellas se la podían llevar con la seguridad de quedar pronto embarazadas. No es un mero deseo caprichoso, prosiguió. Siento verdadero pavor al pensar en el futuro que me espera si al final resulto ser yerma. Su majestad quiere más príncipes. Si no consigo engendrar, me repudiará. Ahora gozo de su favor, mas sé que no tardará en codiciar a otras más bellas que yo. Me fue imposible no apiadarme de ella. La vi como un hermoso fénix encerrado en una jaula de jade. A lo mejor yo puedo ayudaros, Alteza, dije con timidez. Sé que solo soy una humilde jovencita sin título, pero me he aplicado mucho en los estudios y he observado a mi padre en su tarea desde que era muy pequeña. ¿En serio crees que puedes ayudarme? Asentí con vehemencia ante la severa mirada de Longyan, que me lanzaba una tácita advertencia. Se había quedado pálido. Creo que puedo llegar a un diagnóstico favorable, dije con toda la determinación de que pude hacer acopio, aunque me temblaban las piernas por mi osadía. Las damas de mariposa blanca me miraron boquiabiertas. Ella hizo una parte para consultarles su decisión. Longyan frunció los labios en un mohín de reproche, como diciéndome con esos ojos suyos tan cambiantes, os estáis metiendo en un buen lío, señorita. Su Alteza no es una de las concubinas de vuestro padre. La contestación de la dama no se hizo esperar. Acepto que trates mi enfermedad, sanadora Zeng. Sentí un vuelco en el corazón. Ya no había vuelta atrás. Entonces necesitaré haceros varias preguntas. Espero que me contestéis con toda sinceridad. Es importante. Ella miró a Longyan y este se retiró discretamente para concedernos la intimidad necesaria. ¿Son normales vuestros ciclos lunares? No, sangro de tarde en tarde y es muy doloroso. ¿Habéis sufrido algún aborto? No, pero no descarto que me hayan hecho tomar algún bebedizo para impedir que engendre. Sé que a algunas concubinas les suministran cenizas de loto a escondidas para evitar que se queden embarazadas. No todas las concubinas elegidas para el Hogón tienen derecho a concebir hijos del emperador. Algunas, para alcanzar un estatus superior al que ostentan, urden tretas y sobornan a los jefes de eunucos para poder pasar una sola noche con su majestad. Aquello me espantó. Intenté centrarme en mi tarea. Le hice varias preguntas más sobre sus ciclos lunares. Luego quise saber sus hábitos alimenticios, el té que consumía y cuántas horas dormía. Ella me contestó sin poner objeciones. Si os parece bien, ahora os tomaré el pulso, le dije solicitando su brazo. Una de sus damas colocó un pequeño cojín para que lo apoyara. Yo posé los dedos índice, corazón y anular sobre su muñeca y me concentré en sentir sus latidos. Enseguida percibí que el pulso sumergido era débil. Este punto correspondía a la zona del cuerpo que se comprende entre el ombligo y los pies. Veréis, mariposa blanca, yo diría que para alcanzar vuestro objetivo habrá que acometer dos frentes. El primero y más importante es estabilizar los ciclos lunares. Vuestro ki está muy débil.
Os recetaré un tónico para fortalecerlo. Una vez hayamos conseguido que sangréis todas las lunas, el siguiente paso será lograr que engendréis. Aunque lo más probable sea que lo consigáis mientras dure el tratamiento, siempre y cuando seáis buena paciente y la receta se elabore de la forma prescrita. Ella asintió con una sonrisa radiante. Yo le devolví un gesto de aprobación y proseguí con mi diagnóstico. Vuestras emociones tienen un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Debéis intentar no preocuparos tanto. También es aconsejable que mantengáis el vientre y el ombligo calientes cuando estéis con el ciclo lunar. Abrigaos bien esa zona, sobre todo por la noche. Y una última recomendación. La receta que os he prescrito lleva ginseng. Sería conveniente que durante el tratamiento toméis menos té, si no, vuestro reposo nocturno se verá alterado. Me cogió las manos con una amplia sonrisa de gratitud. En verdad sois maravillosa, pequeña sanadora. Pidió varias piezas de plata a una de sus damas. Yo me negué en redondo. Por favor, con lo que me habéis dado por curaros antes ya es suficiente. Me sentiré mal si me obligáis a aceptarlo. Ella accedió reticente. Me dispuse entonces a escribir los ingredientes de la receta y las pautas para elaborarla. Algunas hierbas tendrían que ser cocidas en miel y otras en vino. Longyan abrió su estuche de pintura. En él llevaba varios pinceles, una piedra de moler tinta y varios rollos de papel de arroz. Me tomé mi tiempo para que mis caracteres fueran lo más claros posible y cuando terminé se lo entregué con una reverencia. Antes de despedirnos, te pediré una última cosa, sanadora Zheng. Te ruego que guardes el secreto de nuestro encuentro, me imploró, aunque no era necesario. Yo jamás traicionaría la confianza que ella había depositado en mí. Nadie debe enterarse de mi problema de salud. Hasta ahora he conseguido engañar al jefe de eunucos con las fechas de mis ciclos lunares, pero sé que si se enterara haría todo lo posible para evitar mis encuentros con el Hijo del Cielo. Siempre nos advierte que la simiente del dragón no se puede desperdiciar en juegos de alcoba que no servirán para engendrar herederos. Perded cuidado, Alteza, mis labios están sellados. Yo, a cambio, le pedí que cuando llevara 2 meses de tratamiento mandara algún mensaje a la farmacia de mi padre poniéndome al corriente del desarrollo de su enfermedad. Debía comprobar si la receta era efectiva o necesitaba alguna modificación. Ella aceptó hacerlo, a pesar de que le resultaría muy difícil, dada la estricta disciplina a la que estaba sometida. Después me hizo un último regalo. Una botella de vino de flor de ciruelo. 5 bendiciones, me deseó a modo de despedida. Tómalo en alguna celebración especial y acuérdate de mí, sanadora Zheng. Después de despedirnos, Longyan y yo tuvimos que darnos prisa para llegar a tiempo a los templos donde depositaríamos las peticiones de las mujeres de mi casa. Nos demoramos más de lo previsto en nuestra visita a las monjas budistas. Ya anochecía cuando al fin nos reunimos con los porteadores que nos llevarían de regreso a Lina.